Bienvenidos a este mini podcast prueba de Noches de K-Pop. El día de hoy vamos a hablar de una situación bastante complicada e interesante, y es: Blackpink ya no es el mismo. Así es, tal y como lo escuchan. El futuro de Blackpink es incierto porque recordemos que ellos son un popular grupo conformado por Jisoo, Rosé, Jennie y Lisa, por la empresa JYP Entertainment. Últimamente han estado en el ojo del huracán por diversos rumores, situaciones, chismes y cambios de apariencia, look, etcétera, etcétera. Y es algo que preocupa, pues al ser uno de los grupos principales dentro de la industria del K-pop a nivel global, pues obviamente toda la suma de elementos repercuten a toda la industria, a otros grupos, etcétera, etcétera. ¿Y cuál es el punto o el nudo del problema? Pues en primera parte quiero hablar del excesivo uso de publicidad en el propio Blackpink. Las vemos en comerciales de comida, las vimos en comerciales de refresco y bueno, sobre todo en marcas de ropa. Y eso es a lo que voy. Si bien son artistas de música y pueden apoyar o ser patrocinados por quien sea en cuanto a ¿cómo decirlo? En cuanto a las marcas que les den sus licencias de ropa, moda, etcétera, etcétera. Lo que sí quiero destacar es que se ha dado un prestigio enorme, pero enorme, a las marcas sobre los propios, sobre la propia música que están generando este grupo, ¿no? Que es Blackpink. Y pues es algo feo, siento, porque de alguna u otra manera los que estamos aquí, yo por ejemplo conozco Blackpink pues, desde el 2017, 2016, entonces prácticamente estoy desde los inicios, y ver que aprovecharon su imagen o sobreexplotaron su imagen para hacer las embajadoras de marcas de ropa, de moda, creo que ha llegado demasiado lejos, porque hoy en día los vemos en evento tras evento tras evento y pues no hay novedad de la música, y eso siento que sí afecta porque ha influenciado a otros grupos a hacer lo mismo, de estar presentes como figura representativa de moda, pero lo musical ha decaído en el sentido de que los comebacks son muy espaciados, demasiado tiempo. El último comeback, recordemos que tardó 2 años en salir, y eso es supuestamente por la pandemia, pero realmente durante ese periodo 2019-2022 salieron muchos grupos nuevos que estuvieron debutando, entonces no tiene tanta lógica el decir que fue el gran regreso de Blackpink, porque pues no es así. Y guarden esto que voy a decir, y ojo, no todo lo que estoy diciendo es para que se enojen, sino más bien porque me preocupa el futuro del grupo Blackpink. Y es que pues se ha desprestigiado musicalmente hablando, porque no digo que sus canciones nuevas sean malas, pero las primeros álbumes son los que nos enamoraron, los que hicieron los hits, los que nos conmovieron, nos atraparon. Pero últimamente han estado sacando, pues no digo que malas canciones, pero son canciones como para... He escuchado hay algunas personas decir que las escuchan cuando hacen ejercicio, cuando para entretenerse, que son pegajosas, divertidas. Sí, eso está bien, pero ya no hay canciones profundas y con un significado más, no quiero decir adulto,
pero sí más profundas, con más sentimiento, digamos. Son canciones muy pasables, disfrutables. Y bueno, y en cuanto también quiero mencionar a estos cambios drásticos que hemos tenido, y es que el hecho de que si se y esto quiero que lo guarden, porque tengo razón. Van a ver que tarde o temprano tendré razón. Nos han acostumbrado a que Blackpink tarde demasiado en sacar canciones que el día que se separen ni lo vamos a notar. No nos los van a decir. Simplemente nos van a decir bye bye, esto se acabó. Lo cual es triste porque para ser uno de los grupos más, entre comillas, longevos dentro del K-pop actual, sí ha dejado muchos huecos y oportunidades que se les han ido de lanzar más álbumes con más variedad, más riesgosos, más innovadores, ya que el grupo en sí ha sido el más grande ejemplo de usarse como un objeto para chismes, polémicas, y no sé, eso no, personalmente eso no me gusta, que se hablen y se hablen de ellas, de polémicas, que si salió con fulano de tal, si usó no sé qué, si quién sabe qué, las vimos que no sé qué, y que la música era quién sabe qué, y no me gusta porque en teoría si son un grupo de pues musical deberíamos estar hablando pues de su nuevo baile, su nueva canción, nuevo estilo que musicalmente hablando, artístico que han sacado, nuevo tema, nuevo canto, ¿no? Retos vocales, retos pues artísticamente hablando, mucha gente se ha enfocado a sacar pues, los chismes y cosas feas. Ojo, que hay situaciones que son importantes, ¿no? Reales que les pasan, situaciones emocionales, salud, bienestar. Eso no estoy considerando. Lo que estoy considerando es esta parte donde pues se han usado los chismes para vender la imagen de Blackpink de alguna manera, porque no encuentran otra manera de mantener vivo el fandom y en culpa también es, recordemos que hay fandom bueno y fandom malo en cualquier grupo de K-pop, no solo en Blackpink, pero si podemos decir algo de lo malo es que han como sobreelevado sus expectativas de lo que esperan y también han aceptado o se han comido todo lo que Blackpink nos ha dado, porque mucha gente ha escuchado que si los bots en las visitas, que si no, que sí, que quién sabe qué. Bueno, de eso no puedo estar seguro, pero bueno, lo que sí puedo decir es que sí debemos de aceptar que los primeros álbumes de Blackpink son una cosa muy distinta a los actuales, porque, ojo, y con esto no quiero decir que ninguna canción sea de los álbumes recientes no sea buenos. Hay varias letras y canciones muy buenas, pero en general los buenos discos fueron los primeros y debido a la alta tendencia también en la pandemia de usar las plataformas digitales y bailes y tendencias, todo eso, la gente ha utilizado esas cosas para pues beneficiarse, ya sea por estatus, por categoría, por impresionar, llamar la atención, etcétera, etcétera. Pero bueno, ¿y a dónde va o en qué va encaminando todo lo que estoy diciendo? Pues principalmente a tres cosas. Número uno, que Blackpink ha pasado tanto tiempo entre álbum a álbum. A lo que quiero decir es que pasa tanto tiempo entre un álbum y otro que cuando menos nos lo esperemos, y ojo, no quiero estar seguro de esto, pero el día que nos vuelvan a decir que Blackpink lanza un álbum, no quiero que se enojen, pero es probable que sea el último. Y bueno, eso sí me preocupa un poco.
Luego, número 2, esta separación individual donde cada una toma una agencia supuestamente para patrocinar sus videos musicales, bueno, para producir sus videos musicales es la palabra que estoy buscando, etcétera, etcétera. Nos habla ya de una división real, de intereses diferentes, y no nos vamos tan lejos. Recordemos el caso de Jisoo. Jisoo originalmente se ha hablado de que su plan era entrar a la actuación. Entonces el hecho de que ella continúe con algo que no es su prioridad, siento que es hasta de cierta manera forzarla. Por lo mismo, no siento que algo se está quebrando, algo se está perdiendo esa unión. Y digo, no, nada es permanente. Pero lo que sí no me ha gustado es cómo se han mantenido estas cosas, porque no es el Blackpink que yo recuerdo, un Blackpink bueno, saludable, activo y con conexión fuerte con los fans. Ahorita siento que hay muchos fans divididos, muchos fans pues ya perdidos, ya no es lo mismo lo de antes de lo de ahora. Y otra es algo muy referente, y esto va a ser un tema debatible, ¿eh? Esto sí es otro tema debatible. Cuando mañana salga el video de Lisa, va a dar mucho de qué hablar y nos va a ser un parteaguas para ver realmente qué es lo que quieren hacer, porque prácticamente nos están anunciando que su camino está separándose. Ya esto no volverá a ser lo mismo. Y aunque nos digan que sí, Blackpink continúa, el hecho de que nos mantengan así al margen, pues se me hace feo, porque no veo una relación fuerte entre ningún lado, entre la empresa con Blackpink con la empresa y con los fans. Y pues duele, ¿no? Ver cómo cae uno de los grandes. Y nadie se está dando cuenta, es lo peor. Nadie se está dando cuenta. Es por eso que quería hablarlo. Y este es un podcast experimental. Recuerden que, de hecho, esto lo debí decir al principio, pero esto solo fue mi opinión. ¿Ustedes qué opinan del tema? Si les gustó, por favor, comenten, compartan para que alguien más escuche lo que estoy diciendo. Y van a ver que tarde o temprano muchas de las cosas que dije tendrán razón, algunas a lo mejor no, y algunas espero de verdad que no. Pero bueno, por favor, si te gustó esto, deja tu like, comparte y nos vemos. Adiós. Por cierto, también tengo videos de curiosidades de Blackpink. Bueno, de algunos miembros y de otros grupos. Y este fue un podcast de prueba. Si funciona, continuamos con esta miniserie. Adiós.